El desafío del gigante. En los tiempos del rey Saúl, los filisteos, un pueblo guerrero, invadieron el territorio de Israel. Las fuerzas de ambos ejércitos se enfrentaron en un valle llamado Elá. Los israelitas acamparon en una ladera y los filisteos en la opuesta, con un valle entre ellos. De las filas filisteas emergió un guerrero imponente llamado Goliat, oriundo de Gat. Era un gigante, con una altura de casi 3 metros, vestido con una armadura de bronce que brillaba bajo el sol. Solo su cota de malla pesaba más de 50 kilos, y llevaba una lanza cuya punta, de hierro, pesaba unos 7 kilos. Cada día, durante 40 días, Goliat bajaba al valle para burlarse de los israelitas. Su voz profunda resonaba por el valle. ¿Quién de ustedes se atreve a enfrentarse a mí? Si alguien me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Envíen a un hombre para luchar conmigo. Los soldados de Israel temblaban de miedo. Nadie se atrevía a aceptar el desafío. Ni siquiera el propio rey Saúl, quien era el hombre más alto y fuerte del ejército israelita. Un pastor inesperado. A kilómetros de allí, un joven pastor llamado David vivía en Belén. Era el menor de 8 hermanos y pasaba sus días cuidando ovejas, tocando el arpa y componiendo canciones para Dios. Aunque no era guerrero, David tenía un corazón valiente y una fe inquebrantable en el Señor. Un día, su padre, Isaí, le pidió que llevara comida a sus 3 hermanos mayores, quienes servían en el ejército de Saúl. David obedeció y llegó al campamento justo cuando Goliat lanzaba uno de sus desafíos. David escuchó las palabras del gigante y vio cómo los soldados israelitas retrocedían aterrorizados. Indignado, preguntó: ¿cómo es posible que este filisteo desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Por qué nadie lo enfrenta? Sus hermanos se burlaron de él, diciéndole que solo era un pastor curioso. Pero David no se dejó intimidar. Fue llevado ante el rey Saúl, a quien dijo con convicción: no tengas miedo por este filisteo. Yo iré a luchar contra él. Saúl se rió al principio. Tú eres solo un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Pero David respondió: como pastor, he enfrentado leones y osos para proteger a mis ovejas. El mismo Dios que me rescató de sus garras me rescatará de este filisteo. Convencido por su fe, Saúl permitió que David luchara. Le ofreció su propia armadura, pero David, incómodo con el peso, decidió ir sin ella. El enfrentamiento. David bajó al valle con solo su vara de pastor, una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Mientras caminaba hacia Goliat, el gigante lo vio y estalló en carcajadas. ¿Soy acaso un perro, para que vengas contra mí con un palo? Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no se dejó intimidar. Se detuvo, miró al gigante a los ojos y respondió con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. El grito de David resonó por todo el valle. Goliat, furioso, avanzó hacia él con pasos pesados, pero David no retrocedió. Corrió hacia el gigante. Sacó una piedra de su zurrón, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló como un rayo y se incrustó en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó por un momento, cayó de rodillas y finalmente se desplomó al suelo con un estruendo que sacudió el valle. David corrió hacia el cuerpo inmóvil de Goliat, tomó su enorme espada y, con un solo golpe, lo decapitó. La victoria de Israel. Cuando los filisteos vieron que su campeón había sido derrotado por un simple pastor, entraron en pánico y huyeron. Los israelitas, llenos de valor, los persiguieron y obtuvieron una gran victoria ese día. David, el joven pastor, fue aclamado como un héroe.
Pero David sabía que su triunfo no se debía a su fuerza o habilidad, sino al poder de Dios. Esta victoria marcó el inicio de la ascensión de David, quien más tarde se convertiría en el rey más grande de Israel y un símbolo de fe y valor para generaciones. Lecciones de la historia. La historia de David y Goliat nos recuerda que la fe puede superar cualquier obstáculo. Lo que parece imposible para el ser humano es posible con Dios. El verdadero valor no proviene de la fuerza física, sino de la confianza en el propósito divino.